Y ahora estamos con Hugo Cachorro Godoy, él es secretario general de la CTA. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es, ¿peligra el inicio de clases? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mirá, lo que está peligrando acá es la educación, producto de no solamente la política económica del gobierno, que está haciendo este ajuste brutal y transfiriendo el ajuste sobre las provincias. Recordemos que en la Argentina el sistema educativo se asienta fundamentalmente en las provincias. Sí. Y por otro lado, un fuerte ajuste sobre el nivel de ingreso de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras en particular. Así que, y el tercer aspecto que marca la política económica y social es el intento de desguazar el Estado. Sí. Y los aspectos principales de la inversión del Estado Nacional y de los estados provinciales. Del Estado Nacional la mayor parte se va en el pago de deuda externa, que ocupa alrededor de 20 de los distintos ítems del presupuesto, y es muy superior a lo que el Estado Nacional invierte en educación, pero en las provincias la mayor parte del presupuesto es educación, salud, y servicios de la población. Así que un desguace y una fuerte reestructuración del Estado Nacional impacta sobre la educación, está impactando ya sobre la educación pública. O sea que desde ese punto de vista, el tema de si las clases empiezan el 1, el 2 o el 3 de marzo no es el problema principal de la discusión. Hay algunos que lo quieren instalar como si el problema fueran los trabajadores de la educación que reclaman por su justo derecho a un salario digno, pero no es así. El problema principal de la educación en la Argentina no está allí. Así que es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo es que las medidas del gobierno que está tomando, que le está trasladando el ajuste, la parte más gruesa la está trasladando a las provincias, y además directamente no está enviando partidas que le corresponden enviar, y eso significa en términos de ingreso de los trabajadores, de todos los trabajadores docentes, hablamos en este caso solamente de los trabajadores docentes del sector de la educación, excluimos a los trabajadores auxiliares de la educación, que ahí sí el sostén principal es de las provincias. Un 10% del ingreso de los trabajadores docentes a nivel de las provincias y los municipios se sostienen con el aporte de Nación, que tiene la obligación por ley de hacerlo. Con el fondo de incentivo docente. Por lo tanto, fondo educativo y otras asignaciones que también le corresponden y tienen obligación. O sea que el primero que hace peligrar la situación educativa y el inicio de clases es el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Bien, tenemos un informe preparado, te invito a que lo veamos juntos. El Gobierno Nacional decidió a partir de este año eliminar lo que se denomina el Fondo Compensador del Interior, a través del cual se asistía a las provincias con fondos para el transporte público de pasajeros. Estaba escuchando recién lo del boleto del colectivo, estuvimos ahí reunidos con la empresa de transporte de la provincia de La Rioja, directamente se va a suspender el servicio de transporte como lo venían haciendo y van a ver si el Estado directamente toma para sí ese servicio, porque no hay ninguna empresa privada que pueda, digamos, llevar adelante con los costos que eso tiene. Bueno, sí, tenemos una tarifa técnica por la cual el precio del pasaje sin ningún tipo de subsidio en este momento sería aproximadamente de 1.111 pesos. Me enteré hoy en la mañana, recién lo desayuné. Todavía no. ¿Y sos de hacerlo? Digo, para cargar la SUBE, para tener un registro de cuánto gastás. Sí, usualmente sí. Nosotros
Reconocemos que hay un presidente que ha ganado con el 56% de los votos de los argentinos, que tiene absoluta legitimidad, pero también entendemos que cada diputado la tiene, que cada senador la tiene. Hace instantes el gobernador Quintela presentó ante la Justicia Federal, se llama una acción autosatisfactiva que pide que se suspendan los efectos de la eliminación del fondo compensador en su provincia para evitar el tarifazo en el transporte, y también cuestiona la reducción del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Esto abre la puerta a que se sumen el resto de los gobernadores. La cautelar se presentó ante la Justicia Federal. El juez federal la puede aceptar y suspender esa medida dentro de la provincia de La Rioja. Bueno, hace un ratito hablábamos, ¿no?, de las declaraciones de Sturzenegger, y ahí veíamos también al vocero Adorni. De alguna manera, con este plan que tiene el gobierno de ajustar o de empobrecer, para utilizar las palabras textuales, a los grupos de interés, esos son las provincias, sobre todo aquellas provincias que no estén acompañando al gobierno actual, que, bueno, visto y considerando cómo fue el resultado de la votación de la ley Ómnibus, diría casi todas, y bueno, y a los gremios, ¿no? Ahora, es medio extorsivo este plan, ¿no? A los que está empobreciendo es al grueso de la población. El gobierno asumió con un 43% de la población inserto en la pobreza, que es el desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández, y ahora hoy estamos superando el 56%, y hay algunos análisis que lo llevan al 62% cuando termina el mes de febrero. Sí. Producto de la devaluación, de la liberación de precios y esta situación que también empeora el hambre en la Argentina. Hoy el nivel de indigencia alcanza a cerca de 5,5 millones de habitantes. El gobierno anterior lo había dejado en 4 millones, que ya era alto. Ya era altísimo, sí. Ya era muy alto. Bueno, hoy estamos en casi 5,5 millones. O sea que en 2 meses de gestión lo que se ha hecho es un verdadero desastre. Es mentira el discurso de que se quiere empobrecer a las castas, se quiere empobrecer a algunos grupos de poder. Si están como objetivos, son objetivos secundarios, en el supuesto de que estén, porque en la agudización de esta crisis lo que tiene son a los beneficiarios de siempre. Sí. Si uno analiza la situación económica hoy en un contexto de hiperinflación y de recesión, sin embargo, los grupos que siguen teniendo altísimos índices de ganancia son los sectores financieros, los bancos, los sectores de la exportación ligados a la producción agropecuaria y agroindustrial, a la minería y a los grupos del petróleo y el gas. O sea, en estos 4 grandes grupos económicos que son los grandes beneficiarios de la Argentina, de la fuga de capitales y del extractivismo y de la destrucción de la naturaleza y de las condiciones de vida de nuestro pueblo, se siguen llevando ingentes ganancias, extraordinarias ganancias. O sea que acá el discurso del gobierno va por un lado y la práctica va por el otro, profundizando una Argentina cada vez más dependiente. ¿Por qué? Porque lo que quieren es acelerar el proceso a través de la hiperinflación y a través de la recesión, acelerar el proceso hacia la dolarización, que ese es el principal objetivo para que Argentina pierda absolutamente toda soberanía. Fuerte. Ahora, justamente cuando vos decís esto de que van a empobrecer a la población, lo están haciendo. Ya lo están haciendo, sí, de hecho ya pasó, ya inició. Pero escuchamos, ¿no?, a las voces del oficialismo que dicen, bueno, no les vamos a girar el incentivo docente, no les vamos a girar más plata a las provincias, y que vean, en todo caso,
¿de qué manera van a financiar ellos las paritarias y los aumentos de los docentes y de todos los demás funcionarios? Pero como hoy estamos al filo del inicio de las clases, es esto lo que urge o lo que está en agenda. También es una manera de buscar desestabilizar los gobiernos del interior del país, ¿no? Porque si por falta de fondos no pueden, digamos, reajustar los salarios para que acompañen, aunque sea parcialmente, la inflación, el grado de conflictividad va a aumentar en todos lados, no solamente acá. Lo que quiere el gobierno es que esa conflictividad se traslade a las provincias y que salga del escenario nacional, que esa conflictividad social, porque, insisto con esto, no solamente no van a poder pagar aumentos de sueldo con este nivel que permita superar este nivel hiperinflacionario que el propio gobierno nacional promueve, sino que al no girarle los fondos que tiene obligación el gobierno nacional, eso significa en la práctica un 10% de descuento de los actuales haberes ya devaluados que tienen los trabajadores y trabajadoras docentes. O sea que es una aceleración del conflicto social en las provincias, a lo que habrá que agregar, como decía antes, la mayor parte de los salarios del sector público, tanto de los estados provinciales como de los estados municipales, a los que le limitarán el derecho a las convenciones colectivas de trabajo y a tener aumentos consecuentes. Por eso es que hoy la discusión principal de los trabajadores y trabajadoras está concentrada en derogar el decreto de necesidad y urgencia, porque ese decreto de necesidad y urgencia, cada día que está en vigencia, le permite al gobierno nacional efectuar medidas que trasladen la crisis económico-social y la crisis hacia los sectores de los estados provinciales y municipales y hacia las condiciones, y empeoren las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la segunda discusión es, y esto así lo vamos a plantear mañana cuando tengamos la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y en las discusiones paritarias que ya se están abriendo en el ámbito público y en el ámbito privado, que es que no vamos a permitir que uno de los principales objetivos de la política económica del gobierno que está aplicando en función de su camino de dolarización, que es la licuación de los ingresos de los sectores populares y del salario a través de esta hiperinflación que está promoviendo deliberadamente, y para eso nos vamos a clavar el taco y vamos a decir el salario lo vamos a defender para que siga estando por encima de los niveles de inflación y recuperemos lo perdido. Y en eso nos vamos a plantar con mucha firmeza y decisión mañana en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, porque el gobierno quiere mandar un mensaje a la sociedad de seguir bajando los ingresos. Nosotros vamos a plantearnos con un mensaje a la sociedad de que es posible salir de la crisis con otra idea donde se asiente fundamentalmente en la redistribución del ingreso y en la soberanía del país. Dos criterios que están en las antípodas del debate político y económico en la Argentina, que uno es el que promueve el gobierno, un supuesto salvador a través de agigantar el desastre, y una idea que tenemos los trabajadores, que es que mejorando las condiciones de vida de la mayoría del pueblo se puede salir de la crisis y no seguir en esta caída libre hacia el desastre en el que nos sigue conduciendo este gobierno. Sí. Ahora, justamente, yo lo que me pregunto es, bueno, mañana tendrán esta discusión, veremos cuál es el resultado. En principio, la lógica, si nosotros analizamos cómo se han manejado hasta ahora y la respuesta que han tenido de parte de, digamos, tanto en diputados como demás, yo
sin tener la bola de cristal, me arriesgaría a decir que mañana no va a haber ningún acuerdo. Ahora, también es cierto que este gobierno entendió que en el Congreso no le va a ir bien, y justamente vos hacías referencia al DNU, al mega DNU del año pasado, y vos sabés que tanto en senadores como en diputados, por pedido de digamos, los distintos legisladores de uno y otro cuerpo de Unión por la Patria, piden reiteradamente que se convoque, ¿sí?, la comisión bicameral que debería analizar y convalidar o no ese DNU, y deliberadamente no la convocan, al punto que creo que hay hasta una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto de quienes conducen las cámaras. Y digo, este gobierno va a ser desde el principio hasta el final eso, o sea, de espaldas a todo el que opine lo contrario, y lo resolvemos con palo y listo. Ese es el carácter neofascista que tiene este gobierno, que es represión para totalitarismo y autoritarismo en la toma de decisiones, represión, y exacerbar la lucha y la pelea de pobres contra pobres. Y por eso es que ese carácter totalitario, antidemocrático, lo viene demostrando prácticamente. Nosotros lo estamos denunciando desde el primer día, desde la CTA Autónoma y desde los sindicatos y organizaciones que integramos la central. Y por eso dijimos que el paro del 24 de enero, que sin duda fue un paro no solamente en su acción como paro y como movilización aquí en la Argentina y en el mundo, porque hubo movilizaciones en todo el mundo y un respaldo extraordinario de centrales sindicales de todo el mundo, porque también en otros países se ve que hay sectores financieros e internacionales que quieren que a Milei le vaya bien, para demostrar que es posible sostener una democracia en base a una política autoritaria y en base a una experiencia neofascista de gobierno que limite las experiencias democráticas en la práctica. El gobierno lo que quiere es la suma del poder público. Lo demostró con el DNU, y por eso nosotros decimos hay que impedir que eso suceda. Sí. Acá tiene que haber una gran responsabilidad de parte de los legisladores, de todos los legisladores y legisladoras, para impedir que esa suma del poder público se concrete. Se logró en cierto sentido derrotando el proyecto de ley ómnibus, sí. Pero ese intento de suma del poder público está expresado también en el DNU, y mientras no se derogue, el gobierno va a poder gobernar sin el funcionamiento del Congreso, y eso no hay que permitirlo. Hoy hay un contexto en la Argentina, dejó como resultado de las elecciones una diversidad de representación que nadie pueda decir que tiene la hegemonía total. El único que quiere la hegemonía total es Milei. Sí. Entonces, hablemos verdaderamente de una democracia donde el Congreso cumpla su responsabilidad. Si los diputados y senadores no se han autoconvocado, es porque hay una parte de ellos que todavía no ve con claridad o no están dispuestos a ponerle un freno definitivo a este intento de gobierno totalitario y neofascista. Y esto requiere que el estado de movilización que desde las centrales sindicales logramos imprimir en el paro y movilización del 24 de enero pasado, sí, sea una práctica de la sociedad que se expanda, que esta movilización popular, hoy lo decía un cura, y lo dijeron también en su declaración los curas de Unión con los Pobres, que
la confianza en el pueblo es lo último que tenemos que perder, y nosotros es lo último que perdemos. Confiamos en ese pueblo, y esta movilización creciente que se está desarrollando creemos que le va a poner límite a este intento nefasto de gobierno neofascista en el país. Hugo,